Esa noche se convirtió en la más caótica hasta el momento, pero también en la más íntima y emocionante de toda mi existencia. Empezó como una reunión familiar común, de esas que todos hemos vivido en incontables ocasiones previas a la mía. Claire, la hermana, había preparado una fiesta íntima para su hermano menor Dylan, que acababa de cumplir años. El número 18. En la vivienda resonaban las charlas animadas, las risas y el tintineo de los cubiertos al ser utilizados por los comensales. Cortó porciones de tarta y finalizó sus bebidas. Dylan, un niño reservado desde siempre, experimentó un cambio notable el año pasado al volverse más seguro y sorprendentemente encantador. La vivienda rebosaba de vitalidad con los invitados conversando animadamente, mientras Dylan expresaba su gratitud a todos por asistir. Greg, mi marido, se hallaba en la sala junto a mi cuñado, deleitándose con unas cervezas y debatiendo sobre temas futbolísticos, mientras yo me refugiaba en la cocina en busca de un instante de tranquilidad. Siempre encontré en la cocina un refugio personal. Siempre me había fascinado la casa por sus amplias ventanas que dejaban entrar la luz del sol, creando un ambiente cálido y acogedor en la habitación. Permanecí ocupado lavando algunos platos que habían recogido el ruido de charlas animadas y risas suaves. Al secarme las manos, dediqué un instante a observar la habitación y percibí pasos aproximándose desde atrás, ocultos tras las paredes. Hola, querida tía Jess. Al girarme, observé a Dylan de pie junto a la puerta, con una sonrisa casi tímida dibujada en sus labios. Hola, Dylan. ¿Qué tal se encuentra la persona que está celebrando su cumpleaños? De manera bromista, le dio un golpecito ligero en el brazo al acercarse. Entre risas contenidas, se apoyó en el mostrador a mi lado y comentó que estaba bien, aunque se sentía un tanto abrumado. Me parece que no estoy familiarizado con tanta atención. ¿Hubo alguna variación? En cuanto a él, hubo algo que no logré identificar completamente, le tapé los ojos con el dedo, se tomó un tiempo más largo de lo esperado o quizás fue porque se acercó un poco más de lo común. Decidí no prestar atención a esa idea. Al atribuirlo a su propio crecimiento y a mi madurez creciente, recordé cómo intercambiamos opiniones sobre queso mientras hablábamos durante unos minutos sobre sus proyectos para después de la secundaria, su empleo de verano en el café del barrio y sus metas universitarias para el otoño. Sin embargo, se percibía una tensión latente en el ambiente. Quizás solo era producto de mi mente, pero aún percibía cierto apagamiento. Decidí no prestarle atención, apenas considerando el momento justo en el que íbamos a volver a la sala de estar. Dylan experimentó un cambio en su peso y su voz adquirió un tono más grave. ¿Podría comunicarme contigo, tía Jess? Detuve lo que estaba haciendo al percibir algo en su tono de voz que me llamó la atención. Al observar sus ojos, noté que aún conservaban la timidez que solía caracterizar al joven que vi crecer. En este momento, los sentimientos son profundos, casi complicados. Por supuesto, Dylan, lo que pasa por tu cabeza. Al alisarse el cabello con la mano, mostraba un gesto familiar de su juventud que solía hacer cuando se ponía nervioso al solicitar algo importante, como un juguete costoso o permiso para quedarse despierto hasta tarde en una noche escolar, algo que guardaba para sí mismo. Me confesó, con la mirada baja y evitando contacto visual, que no tiene a quien más contarle sobre el tema. Una sensación de inquietud se instaló en mi vientre, aunque seguí mostrando un tono despreocupado. Le dije a Dylan que podía confiarme cualquier cosa, y aunque él asintió, guardó silencio. En ese instante, brevemente, dio la impresión de que él batallaba por hallar las palabras adecuadas. Al final, alzó la mirada y su rostro serio me hizo sentir un cosquilleo en el corazón. Jess, eres la persona a la que finalmente entendí sin congelarme, captando claramente su mensaje inicial. ¿Qué quieres decir con que ha avanzado un paso? Su voz se acerca cada vez más, disminuyendo hasta convertirse en un leve susurro. Durante un tiempo, he sentido amor por ti, no encontraba la manera de expresártelo, pero ya no pude contenerlo más y necesitaba decírtelo. Bajo mis pies, percibía la sensación de que mi respiración se había detenido y los ruidos de la habitación contigua parecían desvanecerse en un zumbido lejano. No puede ser que esto esté sucediendo. Dylan, mi sobrino, el pequeño al que ayudé a cuidar y presencié su crecimiento, se detuvo frente a mí para confesarme que estaba enamorado de mí. Dylan, al fin pude hablar con voz temblorosa, desconoces mis palabras, sin embargo, él no apartó la mirada, manteniéndola fija en la mía con una sinceridad que me inquietaba y desconcertaba. Estoy plenamente consciente de lo que digo. Llevo tiempo reflexionando sobre este vestido, tía. No tuve la intención de causar incomodidad, pero no pude evitarlo. Por favor,
mantén un poco más de tiempo en completo silencio. Experimenté esa sensación durante un breve periodo de tiempo. Mientras intentaba comprender lo que decía, mi mente comenzó a acelerarse en busca de una solución. Por favor, da una contestación. No puedo creer que esto sea verdad, es imposible que esté ocurriendo, Pim. Moví la cabeza hacia un lado mientras retrocedía, colocando el contador entre Dylan y yo. Lo que has hecho no es correcto, estás equivocado. Soy tu tía, por favor. Con seguridad en su tono de voz, afirmó conocer el sonido. Sin ser un niño, tengo 18 años y tengo claro lo que quiero. La expresión en sus ojos y su manera de hablar me confundieron. No se trató de un breve flechazo que se esfumaría con el tiempo. Él deseaba expresar cada palabra, pero yo debía impedirlo. Me vi obligado a hacer una parada previa. ¿Sería posible avanzar aún más? Dylan, debes comprender que empecé a batallar para hallar las expresiones adecuadas. Esto no está bien. Somos familia. Para mí, eres como un hijo. Es necesario que dejes atrás esta situación. Está correcto. En vez de cambiar de posición, permaneció inmóvil mientras su rostro reflejaba un gesto de sufrimiento. Hubo un instante en el que experimenté una sensación de malestar en la región torácica, aunque la situación no guardaba relación con mi persona. Se intentaba evitar el inicio de algo que nunca debió haber ocurrido. Incluso, tal como mencioné, esas palabras me indicaban que la situación aún no había llegado a su fin. Supuse que en algún momento le indiqué a Dylan que continuara avanzando. Se encontraría una solución para todo. Que se tome unos días para despejar su mente. Es importante reconocer que se trató simplemente de una emoción temporal y que las circunstancias volverían a su curso habitual. Sin embargo, me equivoqué. Aún no había finalizado, ni mucho menos. Los días que siguieron resultaron extraños. Dylan no solía aparecer tanto como era habitual. Siempre habíamos estado juntos. Aunque ya fuera mayor, seguiría sin hacerlo. Si necesitas consejo, no dudes en llamarme antes de la cena. Tras nuestro diálogo en la cocina, se esfumó y su falta creó un vacío poco común. Aún creía que era la opción más adecuada. Quizás experimentó vergüenza. Quizás requería un poco de distancia. Para asimilar lo ocurrido, consideré que el paso del tiempo le permitiría organizar sus sentimientos. Sin embargo, en una ocasión nocturna, mi celular vibró indicando la llegada de un mensaje de Dylan. ¿Podemos conversar, por favor? Mis ojos se clavaron en la pantalla. Siento las pulsaciones de mi corazón en el pecho, es parte de quien soy. Tenía la intención de no prestarle atención. Actuar como si no tuviera importancia. Ya había ocurrido. Sin embargo, también experimentó una sensación de deber en su papel de tía. Ayudarle en este proceso para que pueda realizar las tareas correctamente. Posteriormente, en momentos complicados, es fundamental que las familias permanezcan unidas. A pesar de lo que considero más conveniente. Y dio contestación. Está perfecto, te espero mañana a las 7 de la tarde. Al día siguiente, el tiempo se fue volando. La ansiedad me invadió y me resultó imposible enfocarme en mis tareas laborales. Al regresar a mi hogar, me vi recorriendo las habitaciones, reflexionando sobre cuál sería mi siguiente paso. Cuando Greg llegó sin percatarse de la tormenta que se gestaba en mi cabeza, había ido a la casa de un amigo para presenciar un partido. Me encuentro solo, acompañado únicamente por mis reflexiones. Enseguida, a las 7 en punto, el timbre de la puerta anunció la llegada de Dylan. Mientras me dirigía hacia la puerta, intentaba controlar mi nerviosismo, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Simplemente fue un intercambio de palabras. Me vino a la mente mi propia persona. Dame la oportunidad de aclarar las cosas y brindar mi ayuda. Dylan continúa avanzando a pesar de lo que haya sucedido. Al abrir la puerta y encontrármelo parado allí, percibí una sensación distinta. No era el joven torpe y dudoso del que había mencionado en la cocina. Mostraba seguridad en su postura. Su mirada decidida mostraba una intensidad particular en sus ojos, provocando un estremecimiento que recorrió mi espalda. Con voz temblorosa, le di un saludo. Hola, amigo. Detalló cada paso mentalmente. A pesar de que su forma de escribir era confusa, se percibía claramente una fuerte tensión entre nosotros, que se podía sentir densamente en el ambiente. Lo conduje hasta la sala de estar,
donde tomamos asiento frente a frente. Entre nosotros hay una mesa de café separándonos. La ausencia de sonido era abrumadora. En un instante en el que ninguno de nosotros sabía por dónde empezar, fue Dylan quien interrumpió el silencio con Jess. He estado reflexionando sobre tus palabras. Inició con su voz tranquila, pero firme, que intenté ignorar mis emociones, como si me estuvieras pidiendo que me detenga, pero no puedo. Intenté interrumpirlo con mi voz, pero él calmadamente alzó la mano para callarme y evitar que dijera que era una locura. A regañadientes, me limité a escuchar, asintiendo, a pesar de que en mi interior cada fibra de mi ser clamaba en desacuerdo. Antes de que tuviera lugar este diálogo. Adicionalmente, tengo plena conciencia de que esta situación no es correcta. Ya sé quién eres. Pienso que me equivoco al creer que esto es solo temporal, pero él afirmó con firmeza, manteniendo su mirada fija en la mía. Durante un extenso periodo de tiempo, he tenido sentimientos amorosos hacia ti. Esto no es algo recién surgido. Reflexioné sobre eso, me enfrenté a ello y busqué avanzar, pero mi corazón no lo permite. Corriste junto a Dylan. Tan solo cuentas con 18 años de vida. Recién has empezado a experimentar estas emociones que fluctúan constantemente, que siempre lo afectan a él. Sacudió la cabeza ante su gesto adusto. No me considero un niño. Tengo claro cuál es mi deseo, pero aún no lo he logrado. Decidí escapar de esa situación simplemente por su complejidad. Me quedé sorprendido por lo que dijo. Dylan siempre había demostrado ser una persona madura para su corta edad, pero esta vez era algo completamente distinto. Su tono denotaba un peso, una seguridad que me generaba preocupación. ¿Contaba con? A pesar de anticipar incomodidad y falta de seguridad, él se mostró sereno y decidido ante la situación. Mi voz sonaba decidida al afirmar que no se trata únicamente de tus deseos. Aquí se encuentran en juego otros factores importantes. Yo soy tu familiar, específicamente la hermana de uno de tus padres. Formamos parte de la misma familia. No puede ser tan complicado como parece. Respondió con su voz. Es imposible negar tus sentimientos. Asimismo. El aliento se me cortó, en un instante de parálisis, sin saber cómo reaccionar ante ese silencio, solo un breve instante. La indecisión bastó para que Dylan pudiera percibirlo a través de mí. Expresó con ternura mientras sus ojos exploraban los míos. En la cocina lo observé. En ese momento, titubeaste, como si estuvieras indeciso. En este momento, me he levantado. Es urgente separarnos un poco, Dylan. Esta situación es completamente insostenible. Tú eres hijo de mi hermano. Es imposible llevar a cabo esta acción. Sin embargo, en lugar de retroceder, él optó por levantarse, acortando la distancia que nos separaba con movimientos pausados y decididos. Todavía no lo he hecho, Jess. Desea causarte daño o incomodidad, pero no puedo continuar actuando como si no experimentara lo que experimento, y estoy consciente de que tú también lo percibes, aunque prefieras no reconocerlo. Al retroceder los vivos, mis manos temblaron. De pronto, la habitación pareció reducir su tamaño en comparación con instantes anteriores. Fue Dylan quien lo detuvo. No era algo que fuera a ocurrir. Se aproximó a mis dedos, rozándolos suavemente en mi brazo, y me quedé inmóvil. En ese lugar. La delicadeza de su contacto revelaba una fragilidad latente. Me resulta imposible desplazarme. No, esa no es mi situación. Al solicitar algo de ti, él murmuró que solo es imprescindible que tengas conocimiento de mi necesidad de comprensión durante un extenso instante de angustia en el que permanecimos juntos. Ninguno de los dos generaba un ambiente denso con el silencio que reinaba entre nosotros. Las palabras se quedaban sin ser pronunciadas, en el preciso instante en que creía que él iba a romper la tensión. Dylan dio marcha atrás. Lamento que apenas se escuchara su voz. Un murmullo que no pretendí incomodarte. Fue imposible mantenerlo en equilibrio en ninguna parte. En ese instante, me encontraba completamente desorientado respecto a lo que sucedía en mi organismo. La situación cambió de repente y sin previo aviso, cuando me relajé y nos dimos un beso, algo que ahora analizo detenidamente. No logro entender la razón detrás de mis acciones, pero tengo la sensación de que, al fin y al cabo, fue porque finalmente acepté que provenía de ambas partes. Un breve beso se produjo antes de detenerse por un momento, desencadenando así una explosión de emociones. Experimentó una sensación maravillosa, percibí que él experimentaba lo mismo,
pero de repente, sin pronunciar ni una sola palabra, me empujó. Salió de la casa, dejándome solo allí. Con el corazón latiendo rápido y la mente llena de pensamientos, escuché el portazo de la puerta. A sus espaldas, todo sucedió tan rápido que terminé temblando en el sofá, intentando convencerme de que todo había terminado. Tenía pleno conocimiento en lo más hondo de su ser. Todavía no había llegado. Había una mayor cantidad de lugares por visitar. A pesar de la partida de Dylan, no logré hacerlo. Despídete de la impresión de que todo quedó incompleto. Las palabras que había pronunciado todavía flotaban en el denso y pesado ambiente. Tomé asiento en el sofá y pasé horas repasando la conversación en mi cabeza, anhelando ese momento, al reflexionar lo suficiente al respecto. A pesar de mis esfuerzos, no logré encontrarle significado. No logré hacerlo. Ordenar el caos de sentimientos que había dispersado por todos los rincones de mi mente en los días posteriores. Hubo una sensación de error en todo. Cada vez que mi celular sonaba, sentía mariposas en el estómago, anhelando recibir otro mensaje de Dylan. Cada vez que golpeaban la puerta, mi corazón latía más rápido, temiendo que pudiera regresar en cualquier momento. Aún existía en mi interior una pequeña parte que se resistía a reconocer su presencia, como si estuviera a punto de suceder algo. Greg se dio cuenta de que algo no iba bien. ¿Acaso no solía ser alguien que siempre quería todo? Interrogantes. Sin embargo, tras una semana de sentirse desconcentrado, distante y ansioso, no pudo evitar enfrentarlo. Últimamente te has mostrado más hablador, Jules. ¿Todo está en orden? Hizo una pregunta al caer la noche. Mientras nos disponíamos a cenar, me esforcé por sonreír mientras él dejaba ver su preocupación. Me encuentro bien, solo un tanto agobiado por el trabajo, que es todo lo que ocupó mi mente por un instante, arrugando levemente la frente, pero sin darle mayor importancia al asunto. Una sensación de remordimiento se apoderó de mí en el corazón. Greg resultaba ser una persona admirable, mientras yo me encontraba inmerso en una situación que no podía comprender, tratando de explicar algo que no tenía cabida en nuestras vidas, días que se transformaban en... Pasaron las semanas y, a pesar de la ausencia continua de Dylan, su falta se hacía notar, como un espectro que rondaba las reuniones familiares. A simple vista, se tornaron incómodas. Dylan se encontraba presente, aunque apenas cruzaron algunas breves palabras. Cada vez que nos mirábamos, parecía haber un significado profundo en nuestra mirada, y no lograba deshacerme de la impresión de que los demás también lo percibían. La tensión era palpable, sin que nadie pronunciara palabra. En una de esas reuniones ocurrió un cambio inesperado. Nos encontrábamos en la residencia de Clau una vez más, esta vez para disfrutar de un fin de semana relajado con una parrillada. La climatología resultó ideal. Bajo un cielo despejado y con una suave brisa, las personas se encontraban cómodamente repartidas por todos lados. Disfrutando del día con mi cuñado Greg, estuvimos en el patio riendo, tomando bebidas. Una vez más conversando sobre deportes, como era habitual en ellos, simulando tomarse un respiro de la muchedumbre. Al entrar en la cocina, se da un trago. Creí estar solo, mas al abrir la nevera y tomar una botella de agua, percibí el chirrido de la puerta a mis espaldas. Volteé mi respiración capturando. Al percatarme de la identidad de Dylan, él no reaccionó. Comienza con una expresión al principio. Permaneció inmóvil frente a sus ojos, incapaz de leer por un instante. Pensé en evitar pasar cerca de él y actuar como si no nos hubiéramos cruzado. Sin embargo, algo me retuvo en ese sitio, aguardando a que él tomara la palabra. Al hablar, su voz era tenue, casi como un murmullo. Tía Jules, me gustaría tener una conversación contigo. Con el corazón latiendo en mi pecho, me esforcé por mantener la serenidad. En este momento, Dylan no se encuentra en su mejor momento. Ya es momento de que la gente esté en lo correcto. Sé que afuera está, pero esto es urgente y no puede aguardar. Al adentrarme más en la habitación, procuré mantenerme distante, según sus palabras. Intenté borrar de mi mente todo lo sucedido, pero me resulta imposible. Retrocedí un instante, notando la fresca textura del mostrador de la cocina en mi espalda al descubrir la identidad de Dylan. No fue él quien lo realizó. Dylan, hemos discutido este tema, sin embargo, percibes que no es verdadero. Solo hay desorientación. Expresé sin mostrar emoción alguna. La interrupción de su voz estable y firme no generó confusión. Desde esa noche, he estado reflexionando sobre eso diariamente.
E intenté buscar la manera de avanzar, pero no logro encontrar una solución efectiva. Aún experimento el mismo miedo, que empezó a aparecer en mi corazón. Estás complicando innecesariamente la situación. Es imprescindible que continúes avanzando. Dylan, esto no está correcto. Se aproximó más al momento de cerrar. La separación que nos distanciaba, la mirada llena de pasión en sus ojos. No me preocupa lo que sea. He perdido la capacidad de razonar. No tienes más que pedirme que lo haga. Comprende mi amor por ti. Durante un extenso periodo, mi amor por ti ha sido sincero y genuino. Las palabras que dijo me sorprendieron mucho, fue como recibir una descarga eléctrica. Quedé helado, esto estaba mal en todos los aspectos. Se había equivocado, sin embargo, la manera en que lo expresó con intensa emoción en su voz dificultó mi capacidad de razonar con claridad. Mis pensamientos daban vueltas en mi mente, oprimiendo mi corazón con la carga de emociones no deseadas. Dylan. Haz una pausa. Te murmuré que era necesario que pararas. Le pedí que se detuviera para evitar que me dejara ir otra vez. No puedo, susurró, no deseo lastimarte. No logro dominar la sensación que experimenté cuando rozó suavemente mi mano con la suya. Retrocedí con temblores, mientras la sensación reconfortante de su contacto continuaba generando una oleada de dudas en mi interior. No podía creer que esto fuera verdad, no podía estar sucediéndote a ti. No necesito comentar sobre lo que mencionó al acercarse a mí. Cerré mis ojos tratando de evitar las palabras de Dylan, así como la proximidad y los recuerdos que aún no estaba preparado para afrontar. ¿Podrías repetir lo que mencioné, por favor? En cuanto él apareció, las palabras brotaron de mí. Al tener ese conocimiento previo, era predecible que la charla no se desarrollara según sus expectativas. La atmósfera entre nosotros se volvió densa, acercándonos aún más, lo cual me generó temor justo en el momento en que iba a retomar la palabra. El ruido de una puerta que se abría de golpe resonó en la habitación, sorprendiéndonos a ambos. La noticia de Greg ha llegado. Al estar en el pasillo, sentí una repentina ola de miedo al lado de Jess, lo que me llevó a separarme rápidamente de Dylan, creando la mayor distancia posible entre nosotros. Antes de la llegada de Greg, se presentó en la entrada con una sonrisa en el rostro. Oh, te encuentro buscando por aquí. CLA, sal de aquí. Asentí con una rigidez forzada. Con una leve vibración en mis manos, sonrió al tomar la botella de agua de la encimera. Tendré que ausentarme. Greg miró rápidamente. En nuestra conversación con Dylan, su sonrisa desapareció al notar la atmósfera tensa en el ambiente. Aquí todo en orden. Actué con prontitud. Tal vez sí. Pronto conversábamos sobre los proyectos académicos de Dylan para la próxima temporada de otoño. La mirada de Greg se posó en Dylan primero, para luego dirigirse hacia mí. Una sospecha se reflejaba en su mirada, pero él decidió no insistir. De acuerdo. No esperes pasivamente a que suceda. Volví a asentir, notando la intensidad de su mirada al abandonar la habitación. Dylan guardó silencio, con la mirada clavada en mí con tal intensidad que despertó cierta inquietud en mi interior. No deseaba marcharme, pero era consciente de que no podía permanecer de esa manera. Acompañé a Greg en silencio al patio, intentando apartar de mi mente todo lo sucedido, aunque seguía presente en mis pensamientos. Tenía información sobre Dylan y yo que aún no había concluido, así como nuestra relación. Sin finalizar. Los días posteriores se convirtieron en un torbellino. Con mi cabeza confusa, no logro enfocarme en varias cosas a la vez. Las palabras de Dylan no dejaban de sonar en mi mente, recordando lo próximo que estábamos de haber estado involucrados en algo. No estaba preparado para admitir que experimenté un fuerte malestar estomacal. Era consciente de la necesidad de poner fin a esa situación para marcar un límite claro, sin embargo, cada vez que intentaba encontrar las palabras adecuadas, se me escapaban una noche mientras estaba junto a Greg, quien dormía profundamente. El sonido delicado de mi celular captó mi atención. Al consultar el reloj, comprobé que la medianoche ya había llegado. Tras un instante de indecisión, decidí tomar el teléfono, sintiendo como mi corazón se aceleraba. La comunicación provenía de Dylan. Es imprescindible que tengamos una conversación mañana a las 3 de la tarde. No puedo continuar así. Claro que sí. Observo detenidamente la pantalla, lo que me hace sentir constantemente dividido entre el temor y la responsabilidad que sabía que no podía eludir.
El hecho de estar nuevamente a solas con él solo genera mayores problemas y confusión, aunque era consciente de que si no lo hacía, nada se solucionaría. No se podía pasar por alto esta circunstancia. Siempre con renuencia me vi obligado a escribir correctamente al día siguiente. Apenas faltando unos minutos para las 3 de la tarde, hizo sonar el timbre. Tenía las manos mojadas. Con el corazón latiendo rápido, observaba por la ventana con la certeza de que se trataba de Dylan. Permaneció en ese lugar, con los hombros encogidos, observando detenidamente el agua. Respiré hondo, listo para afrontar lo que viniera. La charla se prolongó y decidió abrir la puerta. En ese lugar, mostraba juventud, vitalidad y una belleza indiscutible. En un tono suave, murmuré. Al instante, él contestó al llegar de inmediato. Ninguno de los presentes pronunció palabra. El aire estaba cargado con todo lo que quedaba, sin revelar la carga de nuestras palabras no expresadas que nos oprimían. Ya no puedo continuar con esto. Dylan rompió el silencio al hablar al fin. Es imposible continuar con la farsa de que me encuentro bien, como si pudiera avanzar sin más y borrar todo lo que he callado con determinación para controlar mi voz. Dylan, entiendo que esta situación te resulta complicada, sin embargo, es importante que sigamos avanzando. Es imposible permanecer en este sitio. No resulta beneficioso para ninguno de nosotros. Movió la cabeza en señal de desaprobación. La frustración y el dolor brillan en sus ojos de una manera que resulta incomprensible para ti. Es imposible para mí simplemente desconectar mis emociones. He intentado sin éxito apartar mi mirada, dudo que tú puedas lograrlo, ya que no puedo encontrarme con sus ojos. Soy la tía de Dylan, tu servidor. Formamos parte de una misma familia. Comentó que tus emociones no tienen validez. Es factible tomar medidas en función de eso. No solo se refiere a nosotros. Se refiere a todas las demás personas. Si traspasamos ese límite, también nos veríamos obligados a eliminarlo. Asintió con la cabeza. Entiendo que resulta difícil. A pesar de ser incorrecto, no me preocupa. Ya no puedo continuar con esta falsedad. Las palabras que pronunció quedaron suspendidas en el espacio que nos separaba, desatando en mi interior una oleada de temor. Tenía que lograr que entendiera que era imperativo poner fin a esta situación de una vez por todas. Sentados en el sofá, ambos proseguían con su charla. Me dirigí a Dylan y le pedí su atención. Tu bienestar es importante para mí. Mi amor por ti no es el que esperas. Es imprescindible que lo realices. Permítele marcharse por tu beneficio personal. Su rostro mostró una leve disminución en la intensidad de su expresión al mirarme. En ese instante, pude ver al joven frágil que había estado presente a lo largo de su existencia, aquel que siempre me había mirado con admiración y había solicitado mi orientación. Su voz llena de emoción susurró que no habías experimentado ninguna sensación. Si me aseguras que no experimentaste ninguna emoción esa noche en la cocina, te regalaré este juego. Todo a mi alrededor parecía transformarse. Quería ofrecer la respuesta que pondría fin a este desastre por completo. Sin embargo, la sinceridad se atascó en mi garganta como una pesada roca que experimentaba una sensación. Una situación que me resultó difícil de describir. Había algo que me negaba a aceptar, pero no podía permitir que esa realidad se escapara, solo empeoraría las cosas si intentaba ocultarla. Sin darme cuenta, las palabras se escaparon de mi boca. Al expresarme sinceramente, experimenté una sensación, Dylan, murmuré con apenas un susurro en mi voz. Aunque cometí un error, experimenté una intensa emoción que recorrió todo mi ser al ver su rostro lleno de arrugas. Por un instante creí que él podría haber iniciado una discusión. Sin embargo, después asintió con calma con la mirada. Repleto de un intenso deseo de regresar, en ese instante pude percibirlo y de repente experimenté la misma certeza de que era yo quien dominaba la situación. Me incliné hacia él, acaricié su barbilla y sellé nuestros labios con otro beso apasionado. Una vez más, fui el responsable de iniciar esta situación desordenada. Fue imposible detener el paso del tiempo que ninguno de los dos retuvo, y nos sumergimos por completo mientras acariciaba su cabello con mi mano. Experimentaba una emoción completamente nueva para mí. Anteriormente resultaba emocionante, aunque equivocado, pero seguía siendo emocionante. Antes de darme cuenta, habíamos traspasado fronteras que nunca habíamos cruzado. No obstante, atravesar ese momento fue una experiencia intensa y al recordarlo, todo parece difuso,
aunque siento un deseo interno de volver a experimentarlo. Notas cómo se aleja de ti, avanzando unos cuantos pasos en dirección a la ventana. Observé la tensión reflejada en su espalda, el peso de todas las cargas que había soportado. Deseaba brindarle consuelo, aunque era consciente de que no podía hacerlo. Esto era algo que inevitablemente debía resolverse a su manera. Después de un extenso periodo de silencio, su voz se escuchó en tono bajo y finalmente se resignó. Continuaré adelante, haré el esfuerzo de todas formas, aunque desconozco la duración que implicará. Descendió mi corazón con una mezcla de timidez y tranquilidad. Dylan, lo conseguirás. Tienes una gran fortaleza. Hallarás a alguien que te quiera tal y como mereces ser querido. En lugar de contestar, simplemente se quedó observando el agua, sumergido en sus pensamientos. Aguardé un instante adicional, sin certeza sobre las palabras que debía expresar antes de que obtuviera respuesta. Sin embargo, en el momento en que comencé a moverme, escuché sus últimas palabras. El grito de su voz resonó como un firme, siempre te amaré. Las lágrimas de mi abuela hicieron que mis ojos se llenaran, pero no retrocedí, era imposible, así que seguí caminando. Al dejar a Dylan en ese apartamento junto al puente, siendo conscientes de que ambos habíamos evolucionado de formas que ninguno de los dos lograba comprender del todo.